Bueno, en primer lugar me voy a presentar yo. Soy Rocío Arana, soy profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja y me ha tocado en suerte el gran honor de moderar esta mesa redonda, que es bien interesante gracias a los ponentes. ¿Qué vamos a hacer o cuál va a ser un poco la dinámica que me han preguntado? En primer lugar, voy a presentar a los autores, aunque no necesitan presentación, diciendo así pues someramente algo de cada uno. Creo que va a ser más fácil que los presente a los tres a la vez y luego ya les daré la palabra uno a uno y luego pueden interactuar, por supuesto, con el público, ¿no? Tenemos 1 hora y media entre todo. Soy de letras puras, o sea, lo del tiempo y los números no se me da muy bien, pero yo creo que entre todos pues nos vamos a poder regir un poco. Yo creo que por eso es bueno, o me parece mejor, hacer yo primero una presentación y luego darles a ellos el espacio para tener un mejor control del tiempo. No quiero acabar esta pequeñísima presentación mía sin dar las gracias, pues, por supuesto, a la Universidad Francisco de Vitoria y a la UNIR por haberme dado este honor, también esta responsabilidad. Comenzamos. Y vamos a comenzar, en primer lugar, presentando a Jesús Sánchez Adalid, extremeño de Don Benito, de 1962, es realmente el único español de la mesa, descontándome a mí, y es un curioso personaje que todo español debe conocer porque sus novelas pueblan los escaparates de nuestras librerías. Se le considera un escritor polifacético, además de, evidentemente, pues su vocación como sacerdote, que yo creo que salta a la vista, ¿no? Los críticos coinciden que el peculiar tratamiento de los personajes, la intensidad de sus experiencias y los apasionantes periplos que emprenden, pues son lo que ha hecho que sus novelas sean tan interesantes y que hayan triunfado de tal manera. De hecho, ha publicado con éxito La luz de Oriente, El mozárabe, Félix de Lusitania, La tierra sin mal, El cautivo, La sublime puerta, En compañía del sol, Los milagros del vino, Galeón, Alcazaba, y etcétera, etcétera. Por último voy a nombrar, aunque por supuesto no he nombrado todas, 30 doblones de oro y De repente Teresa y La mediadora. En cuanto a premios, esto es una de las cosas más importantes, que además es lo primero casi que le voy a preguntar, bueno, lo segundo en realidad. La suya parece una marcha triunfal, ganó el premio Fernando Lara por su novela El alma de la ciudad, ganó el premio Alfonso X el Sabio de novela histórica por Alcazaba, y también le dieron el Premio Nacional de Novela Histórica Ciudad de Garcilaso, el Premio Hispanidad y además, algo que a mí me ha hecho particular ilusión, el Premio Troa de Literatura en Valores. Inútil continuar, ¿no? Es, como ya hemos dicho, un personaje polifacético, es abogado, ejerció como juez, pero la vocación religiosa pues le llevó efectivamente por otros caminos, ¿no? ¿Qué se ha dicho de sus novelas? Pues bueno, se ha dicho que conectan fácilmente con los lectores gracias a la veracidad de sus argumentos y a la intensidad de sus descripciones, que se sustentan en la observación y la documentación, algo muy importante para un novelista, ¿no? También su narrativa constituye una penetrante reflexión acerca de las relaciones humanas, y esto es muy importante. Además, estamos hablando en este foro pues de lo que nos une, de la hispanidad. También se habla mucho en sus novelas de la libertad individual, del amor, que es uno de los temas universales, del poder, que es una de las denuncias también universales, y de la búsqueda de la verdad. Evidentemente, su obra se ha traducido en todo el mundo y se complementa con otras actividades. Sánchez Adalid pues colabora en Radio Nacional, en el diario Hoy y en las revistas National Geographic Historia, La aventura de la historia, Marca Extremadura y Vida Nueva, porque como ya hemos dicho, pues es extremeño, ¿no?
Y entonces se le va a lanzar al ruedo, digamos, una serie de preguntas. No sé si quieren que les diga las preguntas después a cada uno o las digo directamente ahora. Yo creo que ustedes tienen suficiente memoria como para decirlas ahora mismo. Sí. ¿Tú crees que es mejor luego? Vale, de acuerdo. Pues entonces damos por supuesto la bienvenida a Sánchez Adalid y vamos a hablar ahora de nuestro siguiente ponente llamado Juan Gabriel Vázquez, nacido en Bogotá en 1973, que pertenece a una culta familia de lectores, lo que en parte explica su propia precocidad como lector e incluso como escritor. Estudió Derecho, mientras ya por entonces hacía sus pinitos literarios, marchó a doctorarse a la Sorbona, en lo que se conoce como su periodo parisino y francés de 1996 a 1999, en las Ardenas, y durante un casi año vive en contacto con la naturaleza leyendo a Conrad, a Nepal, a Marías. Pero serían realmente los años en Barcelona, de 1999 a 2012, los que le forjan como escritor. Realmente, si París había sido el epicentro, esa ciudad soñada, adorada, pues por ejemplo para Rubén Darío, pues durante los años del boom y posteriormente, por ese halo del boom hispanoamericano, pues Barcelona como ciudad en la cual esas campañas editoriales pues auparon mucho a los autores, pues fue también un epicentro, ¿no? Atraído por todo ello, pues el joven Vázquez hará periodismo desde lateral, comenzará a escribir los relatos de Los amantes de todos los santos, publicado en Alfaguara en 2001, y esa será su primera colección de cuentos. Se atreve con personajes belgas o franceses, lo que sorprende y genera cierta polémica, y sobre todo comienza su novela Los informantes, publicada en Alfaguara en 2004, que le consagrará como narrador y alcanzará muchísimas traducciones y le situará en el panorama mundial como escritor colombiano e hispanoamericano. Bueno, yo creo que esto es una redundancia, ¿no? Bien, porque en efecto, aunque se presenta como escritor, novelista, traductor y periodista, yo diría que en contraste con Villoro, en realidad son sus 7 novelas los que sustentan su fama. No porque Villoro no sea novelista, sino porque, como haré hincapié ahora, pues tiene esa vertiente ensayista, ¿no? Representa Vázquez a la generación educada en la estela del boom. Además es colombiano y realmente Gabriel García Márquez pues pesa mucho en su educación. Esto es algo que además ha tenido un poquito de controversia, ¿no? O sea, hay personas a los que a lo mejor que se le nombre tanto, aunque sean colombianos, a García Márquez, pues a lo mejor les puede pesar, pero él mismo ha dicho que ningún escritor colombiano que tenga un mínimo de ambición se atrevería a seguir por los caminos ya explorados por la obra de García Márquez, pero a la vez ningún escritor con 2 dedos de frente despreciaría las puertas que esa obra nos ha abierto, las libertades que nos ha heredado, ¿no? Entonces ahí pensé que una de las preguntas que le podía hacer iba por ahí, pero luego llegué a la conclusión de que era una pregunta quizá demasiado trillada. En ese sentido, su consagración como joven escritor viene de la mano de 2 eventos. Por un lado, su inclusión en la antología Líneas Aéreas de 1999, que agrupó al incipiente nuevo boom, y coordinó en Madrid el catedrático Eduardo Becerra, y por otro lado, su participación en el evento Bogotá 39 en el 2007, que reunió a los mejores escritores latinoamericanos de esa edad. Bueno, realmente su carrera como novelista se afianza con Historia secreta de Costaguana en 2007, construida sobre una especulación, un posible viaje de Joseph Conrad a Colombia.
Por cierto, y entre paréntesis, se ha especulado con que Conrad sea el dato escondido de El sueño del Celta, 2010, la novela de Vargas Llosa sobre el Congo belga. Bien, la de Vázquez en realidad entabla un diálogo con la vida y obra de Conrad, cuya biografía acaba de escribir. Publicada también en abril de 2011, El ruido de las cosas al caer gana el premio Alfaguara y se convierte en uno de los libros colombianos más significativos de la última década y mejor conocidos en España. A Vázquez le han comparado con frecuencia con Roberto Bolaño, otro escritor latinoamericano en plena huida del realismo mágico. Como Bolaño, Vázquez es un estilista magistral y un virtuoso del ritmo paciente y las estructuras intrincadas, y utiliza la novela para los mismos fines que Bolaño: cartografiar el daño profundo que causan en el mundo la codicia y la violencia. Bien, y ya por último, y ya me estoy pasando el tiempo y se los estoy robando aquí al personal importante, vamos a hablar de Juan Villoro. Juan Villoro, que es mexicano, de 1956, el más veterano de los tres, y yo creo que el más consagrado, si me lo permiten los otros dos autores. Es un autor realmente muy consagrado en el marco de la densa y riquísima literatura mexicana. Tal vez ser hijo de Luis Villoro, filósofo catalán, y de una psicoanalista le predestinaba a auscultar la realidad mexicana, para lo que resultó muy útil su licenciatura en Sociología en la UNAM. Las historias de la literatura y contraportadas de sus libros lo presentan como un novelista, cuentista, ensayista y desde luego cronista, y realmente lo es. Como novelista destacaría El testigo, libro que justamente me acabo de leer estos días, reescritura en torno al famoso poeta mexicano de fin de siglo Ramón López Velarde, que recibió en España el prestigioso Premio Ralde. Sin olvidar, por supuesto, otras novelas publicadas por Anagrama, como El disparo de Argón, Arrecife, centradas en el México contemporáneo y cuyas protagonistas tienen en común el ser auténticos antihéroes, teñidos de cierto pasotismo, a veces ciertos meros espectadores, frente a una realidad que los desborda. Son textos de denuncia indirecta a las drogas, al narcotráfico, a la corrupción, que están llenos de asesinatos, inseguridad, miedo, etcétera, etcétera. En un mundo sin valores auténticos, donde intentar hacer el bien, como sucede con Ginger, uno de los personajes del Arrecife, pues se presenta no solo como un desafío, sino hasta como un desastre para la comunidad. Pero realmente, como ya acabo de decir, donde la gran cultura y el denso universo de lecturas de Villoro aflora con fuerza es en el ensayo y en la crónica, teñida de metaficción autobiográfica. Asuntos en los que su país tiene una larga tradición, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, a la que no se pliega sin más, porque Villoro tiene un enfoque personal, es muy mexicano y muy universal. No en vano ha sido profesor de literatura en varias universidades, en la UNAM, en Yale, en Boston, en Stanford, en Princeton, en Estados Unidos, incluso en la Pompeu Fabra catalana. Su apertura mental, claridad y hondura se ponen de manifiesto en su libro La utilidad del deseo, Anagrama 2017, cuyo cuerpo central está estructurado en dos partes. Por un lado, la orilla europea y por otro lado, la orilla latinoamericana, cosa que es muy importante a la hora, por ejemplo, del debate. En los textos de la primera, de la orilla europea, de modo ameno pero denso, bucea en escritores como Defoe, Gogol, Dostoyevsky o Handke, mientras que en la segunda se centra más bien en Onetti, Cortázar, Puig, García Márquez y en tres mexicanos, Usigli, López Velarde, el poeta nacional, y Monsiváis. Bien, son cosas que a mí me parecen realmente muy interesantes. Tengo algunas más en el tintero, pero me parece que lo que nos interesa es escucharles a ellos. Así que
Si me permiten, voy a pasar ya con las preguntas. Antes de ello voy a tomar un traguito de agua. Bien, me parece que se me ha dicho, digamos, que el primero en hablar sería Sánchez Adalid, el segundo Gabriel Vázquez y el último, pero por supuesto no menos importante, Juan Villoro. Entonces, les voy a hacer las preguntas tal y como aparecen. A Jesús Sánchez Adalid, bueno, en realidad la primera pregunta es para los tres y es una pregunta quizá un poco manida, pero que a mí me parece que en una mesa redonda sobre narrativa y sobre creatividad, pues es importante hacer, ¿no? ¿Qué puede explicar en breves palabras de su proceso creativo, ¿no? Aunque suene manida la pregunta, pues pienso que puede seguir siendo interesante, ¿no? Sobre todo en qué porcentaje el oficio de escritor es trabajo rutinario frente al ordenador o es efectivamente torrente creativo de inspiración. En el caso de Adalid también quiero unir a esto la pregunta de cómo compagina esta inspiración o este trabajo de escritor con su vocación de sacerdote, porque es algo que creo que viste su propio hábito, ¿no? Bien, a Sánchez Adalid también quería preguntarles por sus premios. Todos ustedes, por supuesto, han sido escritores de gran prestigio y de grandes triunfos, pero me ha gustado, me ha hecho gracia, como hemos dicho, lo del premio Troa de Literatura en Valores, y entonces me pregunto en qué medida eso es un acicate o a la vez un reto. O sea, no sé si me explico. A veces conseguir un premio te reta más y te impone más, ¿no? Esto de que un superpoder es también una superresponsabilidad, ¿no? Pues yo creo que los premios en ese sentido son superpoderes merecidos, con lo cual también son responsabilidad. Y ya por último, entre estos premios, ha sido distinguido con la Medalla de Extremadura. Entonces pregunto si se siente profeta en su propia tierra, que ya hemos estado explicando que es realmente extremaño porque es extremeño y maño. Bien, yo creo que con esto puedes hablar y ya a los demás les haré las preguntas cuando empiecen. Buenas tardes. Pues en primer lugar, muy agradecido a UNIR y a la Universidad Francisco de Vitoria que me den la oportunidad de estar en este congreso y de estar además acompañado por estos grandes escritores a los que conozco y además estoy leyendo sus obras que me parecen fascinantes, interesantísimas. He venido en el tren leyendo la última novela de Juan Gabriel, que tiene un arranque maravilloso y que la recomiendo desde este momento. Y gracias, Rocío, por esta entrevista también tramada, ¿no?, que nos va a dar la oportunidad de darnos a conocer más y de hablar sobre nuestra obra. Pues, en relación a la primera pregunta, indudablemente, en mi caso es torrente de inspiración puro y duro, porque yo soy vocación tardía en casi todas las cosas en mi vida. Siempre he sido algo que después acabó siendo vencido por algo más poderoso, ¿no?, como me sucedió con mi anterior profesión, que han nombrado antes y que yo ya ni me acuerdo porque hace más de 30 años de aquello, y este año pues voy a hacer 30 años ya de cura, con lo cual soy más cura que otra cosa. Pero fue en mis años de cura cuando aparece de repente una vocación literaria. No había escrito nunca, no me había presentado a juegos florales en la adolescencia, no había escrito poesías, no había escrito cartas a las novias, no había escrito nada de nada, nada más que los trabajos del instituto y de la universidad. Yo soy de la enseñanza pública, siempre estuve en la enseñanza pública, desde colegio, instituto, universidad, y de pronto, pues cerca de los 40 años, con 38 años, pues me da por escribir una novela así de repente y es como un torrente. Y nunca pensé además que se publicara, si no hubiera sido porque mi padre, que es muy lector, en mi familia sí es verdad que todos somos muy aficionados a los libros, tenemos biblioteca desde siempre, desde los abuelos, desde los bisabuelos, pero nunca había pensado en escribir. Y escribí aquella novela que no tenía idea
ninguna, ni proyecto de publicar ni de presentar en ningún sitio, pero la dejé encima de una mesa y mientras iba a decir misa a un pueblo que estaba alejado 3 horas, pues mi padre se puso a leerla y cuando llegué me dijo, has escrito una novela. Y yo pasé una vergüenza tremenda porque creía que me iba a decir, dedícate a lo tuyo, que esto... Pero mi padre me animó, no solamente me animó, sino que buscó unas señas del Grupo Z, que entonces era Ediciones B, una editorial muy innovadora en los años 90, en la cual él había leído novelas que le habían gustado mucho, como El Abisinio de Jean-Paul Ruffin, y a esas señas prácticamente me obligó a que enviara la novela, y un año después me contestaron y ya empecé a escribir una novela detrás de otra. Y he tenido que compaginarlo con esta vida que para mí es tan importante. Yo no soy un escritor como era Martín Descalzo o José María Javierre o Cabo de Villa, que se dedicaban a escribir y después eran capellanes de monjas y que estaban casi todo el tiempo en un despacho dando clases. Yo soy un cura de batalla, tengo parroquia con 18.000 habitantes, no tengo ayudante de ningún tipo, ni coadjutor, ni nada de nada. En la parroquia tengo ancianos, grupo de Boy Scouts, de 80 Boy Scouts. De aquí, de este congreso, me voy al campamento 10 días y después al Camino de Santiago y tengo 60 años. Esto lo digo para que comprendan que para mí escribir es un milagro. Yo todavía no soy capaz de responder a esa pregunta que me hacen de forma muy recurrente. ¿Cómo lo puedes compaginar? Y siempre digo, pues no lo sé. El tiempo es un misterio. Y es que el tiempo es un misterio. Si el tiempo no se ocupa, desaparece, no existe. Pero cuando lo ocupas, pues después produce frutos que tú mismo te sorprendes. Y no escribo de noche, no se me ocurre escribir de noche nunca. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí, encantado. Entonces, para mí siempre ha sido un misterio el momento de la vocación literaria. Y entiendo entonces lo que dices de que te llega como una cosa un poco sorprendente, que no hayas escrito nunca antes hasta los 40 años o lo que sea, pero habrías debido leer, tendrías que ser un lector, no, porque nunca se comienza a escribir sin haber sido primero un lector un poco fanático. Entonces, sin leer, yo creo que no existe la vocación de escritor sin muchas lecturas previas y lecturas además que ocupan una parte importante de tu vida. Yo sí había leído mucho, soy muy lector de los clásicos, muy lector de tu paisano García Márquez, del cual he leído todo, hasta lo que casi mucha gente no conoce, ¿no? Que desconoce. Cuando estaban hablando antes de eso, de la veracidad, me estaban preguntando, ¿no? Digo, quizá la novela más desconocida es La aventura de Miguel Lintín, clandestino en Chile. Casi nadie conoce esa novela de García Márquez, que es fascinante, y cuando empecé a leer tu novela, el primer pensamiento que tuve fue recuerdo de esa novela de García Márquez. He leído mucho, ¿no? Muchísimo, literatura española, hispanoamericana, clásicos, siempre. Y empezar a escribir pues fue de golpe, de un tirón, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues de una manera pues a veces sorprendente para mí mismo. Aquí voy a decir una cosa que va a sonar muy mal y quiero que lo entiendan. Para mí la pandemia ha sido el cielo. Porque esto está muy feo decirlo, pero yo, cuando de pronto nos confinaron y nos metieron como en una cárcel, dije, horror, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, entré en pánico, ¿no? Claro, tenía clase en la universidad, mis fieles, la parroquia, una novela, varios congresos, y a las 24 horas de pronto dije, esto es maravilloso, maravilloso. Parece que lo estoy soñando, me parecía una distopía, pero como que estos sueños, un lujo. Y de golpe estaba con mis perros, tenía tiempo para rezar, para irme a la naturaleza, para leer, para escribir, el tiempo se estiraba, me puse a hacer bizcochos como todo el mundo, perrunillas, fue algo fascinante. Y bueno, y eso da un poco una idea, no me voy a extender más en el tema porque no tengo yo tampoco mucha explicación para ese misterio de cómo ocupo el tiempo. Pero lo de la inspiración, el torrente de inspiración, sin duda. Yo sí creo en que esto es un don y que hay que aprovecharlo. Es un regalo, lo vivo como un verdadero regalo. Todavía cada día me sorprendo cuando te encuentras, como hace un momento en la puerta, lectores que vienen con los libros
y digo, les gustan mis libros, qué maravilla, porque eso a mí todavía me sorprende muchísimo. Siempre que escribo un libro digo, no les va a gustar, siempre pienso que no les va a gustar y luego al final pues llega esa sorpresa. Entonces cuando me doy cuenta que es un regalo, que realmente es un don que agradezco. Y enlazo con lo de los premios. Pues los premios yo me presento al principio de la carrera, pues asesorado, porque me dijeron, es muy necesario en España en aquellos años, ya los premios parece que se han ido a una especie de cajón desastre extraño, donde no juegan, ya no tienen la importancia que tenían entonces. Pero cuando yo comencé a principios de los 2000, hace 20 años, hace 22 años, los premios eran importantes, porque era una forma de asegurarte estar en las editoriales grandes, importantes, y de asegurarte una carrera. Entonces sí, tuve una obsesión de los premios, por vanidad, por supuesto. La hipocresía es lo peor que hay, porque al principio pues es un subidón, es fantástico, ¿no? Cuando sube a la entrada allí, he ganado el premio. Pero luego esa etapa pasa y dice, bueno, me voy a presentar al Alfonso X, me voy a presentar al abogado de novela, me voy a presentar al TROA, me voy a presentar, en fin, al Lara. Eso luego pasa y luego ya, como sucede con todo en la vida te pone en tu sitio y ahora pues me importan ya otras cosas, ¿no? No se me ocurriría jugar ya lo de los premios y estar ya en ese asunto, ¿no? Pero claro, sí es verdad que es una responsabilidad y además los premios suenan mucho. Y los premios tienen también un intríngulis que no, quizá para la gente, bueno, el premio tal, no, los premios tienen otro tipo de resortes anteriores que conocemos muy bien los escritores y a los cuales se llega de otra forma, ¿no? Entonces, eso también es verdad, hay que quitarle un poco de mito al tema de los premios. Y la última pregunta es sobre la medalla de Extremadura. Yo sí me siento muy querido en mi tierra, en Extremadura, donde vive mi familia, mis padres viven, donde están mis amigos, donde estoy totalmente enamorado de la naturaleza, que a veces nos hace unas trastadas, como la semana pasada y la anterior, de 44 grados a todas horas, que eso era insufrible, pero bueno, a mí particularmente me gusta el calor. Tengo un apellido árabe y eso también en mi sangre tiene que ir algo de la parte desértica y yo lo aguanto bastante bien. Y el premio de la medalla de Extremadura pues me hizo mucha ilusión. Fue en el 2009, en un momento bueno de mi vida, cuando estaban los premios por medio. Además lo propuso, que eso fue lo que más me gustó, lo propuso la izquierda, eso fue fantástico, ¿no? Pues allí todo el mundo me conoce como cura, ¿no? Y a mí me entregó el premio un gobierno, una coalición de izquierda y eso pues me quedé muy sorprendido, porque que le dieran la izquierda un premio a un cura, que todo el mundo sabe que es cura, pues... Pero fue así, y ya está. Y mis padres se pusieron más contentos que nadie, y yo también, al verlos contentos a ellos, pues feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bien, pues pasaremos esto, si os parece, a preguntarle a Gabriel Vázquez. La primera pregunta es igual para todos, la recurrente pregunta del proceso creativo, pero me parece que aunque sea manida y recurrente, da pie pues a muchas cosas buenas, como incluso un diálogo, un incipiente diálogo que he visto entre ustedes, ¿no? Y entonces eso está muy bien, ¿no? Con lo cual sería esa primera pregunta sobre el proceso creativo, ¿no? Luego viene la pregunta que he dicho, en la cual estuve tentada de citar a García Márquez, luego pensé que no, pero bueno, usted es colombiano, usted es colombiano y posee también nacionalidad española y ha estado en Francia también, entonces un poco también quería preguntar por esta doble, casi triple nacionalidad, ¿no? Y por último, pues, ¿cómo le ha afectado precisamente hablar de violencia y narcotráfico en sus novelas, ¿no? A mí es algo que siempre me afecta muchísimo. De hecho, hubo una época en que en una asignatura de literatura hispanoamericana pensé, si consigo sacar un 9 o un 10, le digo al profesor lo que pienso. Y como efectivamente hice un examen como para 9, que lo tuve, pues al final dije algo así como, no sé, no hay cosas bonitas, todo es violencia, todo es dictadura, pero efectivamente es lo que se ha vivido, ¿no? Entonces quería un poco saber cómo se escribe tanto sobre eso sin llegar a perder, pues efectivamente la luz, ¿no? que usted tiene.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por las preguntas. Muchas gracias a mis compañeros y a ustedes por estar aquí y a la universidad que nos acoge, a las universidades. Bueno, para mí no es manida la pregunta del proceso creativo. Sigue siendo un gran misterio, sigue siendo una de las razones por las que consumo entrevistas. El género de la entrevista con escritores es uno de mis géneros favoritos para momentos de poca concentración, y lo es porque estas diferencias abismales que se abren entre los procesos creativos de los escritores me apasionan. La escritura es algo muy misterioso, la escritura de ficción es algo tremendamente misterioso, donde entran en juego muchos aspectos irracionales, profundamente irracionales del ser humano. Un novelista, un cuentista trabaja con sus demonios, con fantasmas, con traumas, con dolores, con un lado oscuro de sí mismo, del que tal vez no esté consciente y que sale a la superficie durante la escritura. Pero tal vez por todo eso, por ese componente irracional de la creación, muchos novelistas, y yo soy uno de ellos, tenemos una visión muy racional del proceso creativo. Es decir, yo lo he analizado qué es lo que me sirve, he analizado cómo me comporto como novelista. Creo que porque trato de hacer una especie de estructura lo más controlada posible para que dentro pueda reinar el desorden y el caos de esa exploración de los seres humanos tan extraña que es la escritura de ficción. Y en ese proceso me he dado cuenta de que todos mis libros, sin que esto tenga nada programático, son descubrimientos que he hecho con el tiempo y con las novelas, todos mis libros pasan por el mismo proceso. Es un proceso que tiene tres etapas y tres formas narrativas distintas. Primero, soy periodista. Mis libros todos comienzan a partir del conocimiento de una historia o de un personaje, una persona real, con mucha frecuencia. Casi todos los libros han partido de un encuentro real, y lo primero que hago es comportarme como periodista ante esa persona. Le hago una entrevista, le hago preguntas impertinentes, hago un reportaje para mí mismo. Luego puedo ir a los lugares donde sé que va a ocurrir la ficción para hacer una especie de trabajo de campo, saber cómo se ve, qué cosas se oyen, qué se toca y qué se huele, la realidad sensorial, ¿no?, de los espacios donde va a ocurrir la historia. Hago investigaciones, averiguo, hago preguntas, las preguntas me llevan a otros personajes, voy construyendo una especie de reportaje periodístico. Y después de eso, como la mayoría de mis novelas pasan por una de mis grandes obsesiones, que es el pasado, y entre el pasado, en el gran territorio del pasado, el pasado histórico colombiano, entonces ahí entra una segunda persona que es el historiador. Y el historiador va a los archivos, busca documentos, digamos, confirma el espacio histórico donde va a ocurrir una ficción, que puede ser los años 40 en Colombia, en el caso de Los Informantes, que es la historia de la colonia alemana, de los exiliados alemanes que iban allá, entre ellos muchos judíos, y entre ellos, curiosamente, judíos que fueron perseguidos en Colombia por ser alemanes y por lo tanto confundidos con simpatizantes del nazismo. La última novela que generosamente está leyendo Jesús, ahí habla de, no te voy a revelar nada, ¿no? Al final lo matan, eso es, pero, claro, pero pasa por la Guerra Civil Española, pasa por la China de Mao, y todo eso me exigió una investigación histórica para confirmar los datos correctos de esos lugares en los que iban a actuar mis personajes. Y después de todo eso entra finalmente el novelista que trata de tomar toda esta realidad real, por decirlo de algún modo, que se ha construido antes, y de añadirle algo que la realidad no cuente por sí misma. Eso implica imaginación que la mayoría de las veces es lo que un filósofo llamaba imaginación moral,
Es decir, un intento por comprender al otro desde sus coordenadas vitales, emocionales, psicológicas y morales, por supuesto, para contar la vida desde allí y por lo tanto para contar lo que no puede contar ni la historia ni el periodismo. Esa es para mí la justificación de escribir una novela, de utilizar el género de la novela para contar una historia, tratar de contar algo que no se pueda contar de otra manera. Y luego, hablo de todo esto con alguna persona, una lectora fantástica, y me dice, pero te falta algo. Tienes el periodista, el historiador y el novelista, pero te falta la poesía. La poesía en el sentido de lo importante que es en la novela moderna, digamos, desde Flaubert, lo importante que es la forma, ¿no? La forma, la eufonía, el ritmo, el aspecto de una frase, el criterio de los valores, digamos, estéticos de la escritura, que son muy importantes y en los cuales entran criterios que son los criterios de un poeta, ¿no? Y con todo eso se va construyendo el libro, de manera que eso es lo que te puedo decir. Efectivamente, yo viví en París unos años, la cultura francesa fue importante para mí, pero lo fue después de los motivos iniciales por los que acabé llegando a París, que tenían mucho de lo que Mario Vargas Llosa llama fetichismo literario, que es la pasión que sentimos por ciertos lugares que asociamos con la vocación literaria. París es importante para Latinoamérica, para la literatura latinoamericana, no solo por Rubén Darío, a quien mencionabas. Rubén Darío llega a París en 1900, y una de las razones o una de las cosas que son importantes para él es hacerse reconocer como poeta por los franceses, porque la cultura francesa, la poesía francesa lo ha marcado, y él llega para pedirle a Francia que lo reconozca como poeta. Y empieza a escribir entonces poemas fantásticos sobre los bulevares y la vida de los cafés, y Valéry Larbaud, que es un crítico muy respetado, en ese momento le dice, no queremos que nos diga eso, no queremos que nos hable de los cafés, ya están los franceses para eso, queremos que nos hable de la pampa y de la selva, ¿no? Es uno de los primeros momentos en que Europa le pide al latinoamericano que no solo sea latinoamericano, sino latinoamericano de profesión, ¿no? Que actuemos como latinoamericanos, que demostremos la latinoamericanidad. Y bueno, y en los años 60, toda la generación del boom latinoamericano, que tan importante es para mí, pasa por París. Y Octavio Paz solía decir famosamente que si los papas se hacen en Roma, los premios Nobel de literatura se hacen en París, que es una gran exageración, pero demuestra un poco el lugar que tenía la ciudad para la mitología literaria latinoamericana. Yo llegué muy joven allá buscando un poco eso. Luego llegué a Barcelona y me instalé en Barcelona, viví muchos años muy productivos y muy felices en Barcelona. Ahí escribí realmente mis libros. Y aparte de todo esto, también vivo con una parte de la cabeza en la cultura en lengua inglesa, que es importante para mí, forma parte de mi educación. Aunque no escribo ficción en inglés, escribo crítica y periodismo, con lo cual hay una especie de división de la cabeza, ¿no? Entre todas esas culturas en las que tengo un pie. Y eso me parece tremendamente saludable. Hay una de las grandes lecciones del boom latinoamericano es ese derecho del escritor latinoamericano para partir de su cultura hispánica, desde luego, pero romper las paredes y abrir las puertas y las ventanas para admitir otras tradiciones y otras culturas. Borges lo dice muy bien en un ensayo que se llama El escritor argentino y la tradición, un ensayo de finales de los años 30, si no estoy mal, en el que se defiende de las acusaciones que le hacían de ser extranjerizante o de ser poco nacional, porque sus cuentos ocurrían en París o en el mundo árabe o en Londres o en donde fuera, o en una biblioteca que no existía en ninguna parte. Y él decía, no, el escritor argentino tiene derecho a toda la tradición universal, se la puede apropiar, puede construir sus ficciones
sin limitarse a su propia lengua. Más bien, el consejo saludable sería el contrario, abriéndose a las influencias y a las presencias de otras lenguas y otras culturas. Y eso es una de las grandes lecciones que nos ha dejado esa generación. La violencia, para terminar, yo creo que las sociedades escriben sobre lo que no entienden. Las sociedades en conflicto producen novelas, partamos de esa base. Las sociedades donde todo está bien y todo el mundo está feliz no producen literatura de imaginación, no producen novelas en particular, vamos a dejarlo así para no meterme en líos, porque la novela es una expresión de las frustraciones, de las dudas, de las incertidumbres, de los dolores de una sociedad. En la novela se filtran las cosas que no entendemos, las preguntas que nos hacemos. Y la gran pregunta colombiana, desde luego, es la violencia. La violencia de por qué hemos sido incapaces a lo largo de tantos años de romper con los ciclos de la violencia, de desactivar los mecanismos que la producen o permiten o toleran. Es una gran pregunta, y aunque no todos los grandes libros colombianos hablan de eso, y desde luego que no hay ninguna obligación en este sentido, faltaba más, yo sí creo que la novela del siglo XX, a partir de la primera gran novela colombiana, que es del año 24, La Vorágine, y que comienza diciendo: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. A partir de esa novela hay una familia de la ficción colombiana empeñada en resolver esta pregunta, en hacer preguntas sobre esta pregunta, que desde luego pasa por García Márquez, cuyas primeras novelas, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, ya se obsesionan con la violencia, incluso con la violencia que está sucediendo en ese momento en Colombia, y que luego pues pasa por novelas de Fernando Vallejo, de Laura Restrepo, y bueno, hasta llegar a lo que yo he tratado de hacer, a mi propia formulación, ¿no?, personal de las preguntas sobre este rasgo tan extraño y tan inquietante y tan doloroso de mi país. De manera que se puede escribir sobre otras cosas, desde luego, pero me preguntas por qué esa presencia de la violencia colombiana en mis libros. Yo creo que la respuesta es que responden a una cierta visión del género de la novela, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí escribir novelas? Me sirve para interrogar, para iluminar lugares oscuros, y los lugares oscuros que produce mi país generalmente pasan por ahí. Muchas gracias. Bueno, pues llega el turno a Juan Villoro. Él conoce perfectamente las preguntas que le voy a hacer porque se las he pasado antes, igual que a todos los demás. La primera tiene que ver efectivamente con el proceso creativo, una vez más, pero también la segunda tiene mucho que ver con lo que he señalado de esa doble vertiente como ensayista y novelista, ¿no? Esa labor como ensayista pues recogida en Efectos personales, publicada en Anagrama en 2001, o La utilidad del deseo, Anagrama 2017, que también le ha hecho muy popular, ¿no? Entonces, ¿se siente más cómodo en la novela o en el ensayo? También quizá pregunta que le han hecho pues muchas veces, pero a mí me parece importante, ¿no? Y la tercera es que uno de los temas recurrentes de sus novelas es la ciudad. Por ejemplo, en El vértigo horizontal, una ciudad llamada México, ¿no? Entonces, pues evidentemente le voy a preguntar por la Ciudad de México. Yo asistí a clases de literatura hispanoamericana, que de hecho me impartió mi madre en la Universidad de Sevilla, y fueron de las mejores clases que he recibido en la facultad, y recuerdo perfectamente la visión de México que tenía, por ejemplo, Cervantes de Salazar, ¿no? Claro, desde ahí, desde Cervantes de Salazar y Balbuena hasta el siglo XXI, pues ha llovido bastante, y quería pues preguntarle por su opinión sobre la Ciudad de México, no tanto desde un punto de vista político o social, sino como desde un punto de vista literario. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias a todas, a todos por estar aquí. Qué gusto compartir esta mesa con Juan Gabriel, con Jesús. Y bueno, me lanzo a la primera pregunta que, como decía Juan Gabriel, es
una pregunta siempre pertinente, porque es algo inagotable y yo creo que todo escritor digno de su nombre se siente profundamente inseguro. Yo desconfío mucho de los poetas que se saben de memoria sus propios poemas, ¿no? De los escritores que están fascinados de haberse conocido a sí mismos y citan sus propias obras. Yo creo que cierto nivel de creatividad depende de la incertidumbre, del riesgo, y uno se replantea todo el tiempo por qué estoy aquí, por qué hago esto, porque en cierta forma es una actividad contra natura, ¿no? Es lo más común del mundo que una persona se encierre durante años en un cuarto a estar pensando en un mundo imaginario y a estar lidiando con los borradores. Además, una de las cosas más extrañas de la literatura es que quizá lo más importante no es escribir, sino reescribir, ¿no? La diferencia esencial entre una persona que escribe por necesidad algo de inmediato, por hacer un trámite, por aprobar una materia en la universidad, es que escribe una primera versión y ahí se queda, y en cambio el escritor, la escritora, lo que hacen es reescribir y reescribir, y eso se vuelve apasionante. La gente nos dice, pero ¿cómo puedes tú seguir escribiendo el mismo libro? Bueno, es que me divierte mucho corregir lo que ya tengo, creo que a todos nos pasa eso. Entonces reescribir es parte de la vocación, y reescribir es justamente estar en contacto siempre con esta incertidumbre de lo habré hecho lo suficientemente bien o no. Jesús decía, escribo un libro y digo, probablemente no le va a gustar a nadie, ¿no? Hay esta interrogante, conectaré con los demás. Entonces, esto está siempre en nosotros, de modo que el origen de la vocación siempre tiene algo mítico, y uno trata de encontrar explicaciones retrospectivas para justificarse a sí mismo y decir, hubo un momento de iluminación en que alguien llegó y como un soplo divino me dijo, tú te dedicarás a esto, ¿no? En algunos idiomas, bueno, vocación tiene que ver con llamado, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, ese llamado que sientes. En mi caso, si yo me remonto pues al primer momento en que quise escribir algo con una relativa pretensión de comunicar con los demás, tuvo que ver con un incendio, porque yo colaboraba en un pequeño periódico. Teníamos en la escuela un periódico que se llamaba La Tropa Loca, y lo hacíamos los alumnos, y yo escribía ahí una sección de chismes. Entonces yo debuté en la literatura en la zona, yo creo que más baja de la escritura, que es el periodismo rosa. Y yo tenía esa sección de chismes porque la verdad era sin ninguna vocación literaria, me daba cierto poder en el salón de clases, ser el que conocía los cotilleos y los plasmaba en esta publicación hecha en mimeógrafo, y entonces todos estaban muy atentos a lo que yo iba a decir, y eso a mí me gustaba, pero no había ahí ninguna importancia literaria para nada, ¿no? Pero tenía que entregar mi columna al periódico La Tropa Loca, y ese día fui a tomar clases de guitarra. Bajé del autobús al edificio al que yo iba, y el edificio estaba en llamas. Y fue una circunstancia única, porque al ver el edificio en llamas y al ver, bueno, el terror de la gente que todavía estaba en la parte alta del edificio, la desesperación de los que habían subido a la azotea, el heroísmo de los bomberos que de inmediato llegaron con sus escaleras telescópicas, los socorristas que nunca faltan, los voluntarios que arriesgan su vida para salvar a la gente, yo me quedé encandilado horas viendo ese incendio en un famoso edificio de la Ciudad de México, el edificio Aristos, y a partir de ese momento yo dije, es que tengo que hacer algo. Regresé a casa, obviamente sin haber tomado la clase de guitarra, tenía que escribir mi columna de cotilleo, y escribí una crónica del incendio que nadie me había pedido, pero que se me impuso como la necesidad de que esto tuviera algún sentido. Fue el primer texto que escribí como patentado o raptado por el encandilamiento del fuego, que es algo que luego he visto en muchos escritores. Por ejemplo, Elías Canetti, que era un estudiante de química, salió del laboratorio en una ocasión y encontró una manifestación en Viena, y esa manifestación desembocó en el incendio del Palacio de Justicia, y al ver el incendio donde ardían todas las actas y toda la burocracia estaba en llamas y todo, él dijo, tengo que cambiar de vocación, esto es mucho más fascinante que las reacciones químicas que estoy viendo en el laboratorio, y empezó a escribir. Y bueno, hay muchos casos.
de gente que se encandila con el fuego fue el mío, pero yo la verdad era un mal lector. La pregunta que le hizo Juan Gabriel a Jesús es definitiva, porque no se puede ser escritor sin ser antes un lector. Pero bueno, uno llega a la literatura como puede, que por azares, y entonces cuando alguien te dice es que yo he leído muy poco, pues todos por definición al principio no hemos leído nada, empezamos a leer y yo en realidad poco tiempo después de este incendio leí un libro que tuvo la gracia para mí de que es un libro que leí en las vacaciones previas al bachillerato y trata de un muchacho que está en las vacaciones previas al bachillerato. Sus padres se están divorciando, mis padres se habían divorciado. Es un libro que se llama De perfil, de un escritor mexicano, José Agustín. Se ubica en un barrio muy parecido al barrio donde yo vivía, de modo que fue como verme en el espejo, fue como sentirme incluido en la literatura de una manera como jamás pensé que yo pudiera estarlo, porque lo que había leído antes, Julio Verne, Salgari, eran grandes aventuras que me habían cautivado, pero que evidentemente estaban muy lejos de lo que yo era, de lo que yo sentía. Y ver que incluso una vida sin brújula, tan modesta como la mía, podía ser parte de la escritura si estaba bien contada, me hizo sentir que podía ir más allá de esa pequeña crónica del incendio a escribir algo que tuviera que ver conmigo. Entonces, en ese caso, incurrí pues con toda la improvisación e irresponsabilidad que tiene que ver con querer hacer algo sin estar preparado. Empecé a escribir lo que yo consideraba que era ficción, ¿no? Y a partir de eso entré en un taller de cuento, pero claro, muy rezagado yo respecto a las lecturas que llevaban mis compañeros, aunque yo para entonces tenía 15 años, tampoco es que fuera yo una persona mayor, pero me había yo, digamos, malformado como lector, y ahí entonces traté de recuperar ese tiempo que hubiera yo aprovechado mejor como lector infantil, pero la verdad no lo hice. Entonces fui un lector tardío. Y a partir de entonces yo entendí la vocación como una especie de pasión, algo que me cautiva, pero también como una condena, algo que no puedo evitar. Es decir, en muchos momentos, si yo pudiera evitar escribir, pues no lo haría, ¿no? Pero es que es algo que, como aquel momento en que vi el fuego, dije, tengo que escribir. Y creo que ese es un sello de la vocación, el no poder evitar esto, es ese llamado. Y de manera muy previsible, dada su vocación de sacerdote también, Jesús nos ha dicho, es un milagro, ¿no? Es un milagro y en efecto es un milagro constatable la escritura, porque aquello que se plasma es algo que sorprende al propio autor. Yo creo que es una de las cosas más extraordinarias del proceso creativo, que se dicen cosas que tú no sabías que podías decir y que solamente en el diálogo con los materiales van apareciendo. Y con el tiempo sucede que relees algo que has escrito y sorprendentemente te extraña como si lo hubiera escrito otro. O sea, se plasma una voz ahí que llegó a través tuyo. Y esa voz derivada, esa voz que llegó, es quizá lo mejor que tiene la escritura. Con lo cual yo creo que deberíamos considerar en un baño de humildad que si la literatura lo mejor que tiene es que de pronto puede parecer que le escribió otro, pues no debemos estar tan orgullosos de ser nosotros los autores, porque cuando yo veo algo que relativamente siento que funciona, es que tiene esta extrañeza que me resulta ya un tanto ajena, y eso me parece misterioso. Entonces, esta pasión y esta condena simultáneas, yo creo que es lo que a mí me han mantenido cerca del escritorio durante ya muchos años. Y el personaje literario favorito que yo tengo, de los que yo he escrito, es precisamente un sacerdote, cosa que yo no esperaba que esto me sucediera. Es un sacerdote que no es escritor, pero es un gran lector e intérprete de poesía. Escribió una novela, como dijo Rocío, que se llama El Testigo, que trata parcialmente de un poeta católico mexicano, Ramón López Velarde, que para nosotros es como nuestro poeta nacional, es el poeta más leído y discutido de México, y un cura, el cura Monteverde, está convencido de que no solamente fue un gran poeta católico, sino que obró milagros, y que la prueba de los milagros están en su poesía.
Y entonces él hace, si se quiere, una sobreinterpretación de la poesía, tratando de demostrar los milagros, y ha logrado, según él, demostrar dos, pero para llevar un proceso de canonización, sabemos que hay una exigencia de 3 milagros comprobados. Entonces es la historia del tercer milagro, se puede encontrar o no se puede encontrar. Y yo quería hacer una novela en donde esta figura del cura fuera provocadora, pero que no decidiera tanto la trama. Y él empezó a decidir la trama, como pasa muchas veces con la novela. Exacto, y él empezó a decir, no, es que sí, la poesía, ¿por qué? Porque tú lo dijiste muy bien, porque la poesía es una forma del milagro. Es decir, no es necesariamente el milagro que puede canonizar al autor, pero sí es la constatación de que algo inaudito ahí quedó expresado. Entonces él me sirvió de guía para demostrarme que el poeta era muchísimo más interesante de lo que yo mismo pensaba y que era verdaderamente un poeta milagroso, no en un sentido canónico, religioso, sino en un sentido humano, ¿no? El hechizo, de la sacralidad que puede tener la experiencia misma. Entonces fue para mí pues una demostración de que este oficio que nosotros hacemos pues tiene que ver mucho con eso, con algo que es indescifrable y que sin duda es milagroso. Hablaba de manera muy ordenada Juan Gabriel de su proceso creativo, porque lo ha indagado, ha escrito sobre eso, su propio proceso, los de otros autores. Yo creo que depende mucho del género en el que uno está trabajando, cuáles son los riesgos, los desafíos. Ahora preguntaba Rocío, ¿en qué género te sientes más cómodo? Yo creo que por fortuna me siento incómodo en todos, porque si no, no los haría. Es un reto. Cualquier cosa que valga la pena te pone un poco nervioso, ¿no? Y yo he visto a grandes actores antes de entrar a escena y con una superstición enorme y se presignan y tienen talismanes y todo. Y si no los tuvieran no serían tan grandes actores, ¿no? Y dicen, bueno, torero sin miedo no es torero. Entonces yo creo que esta incertidumbre, ¿no? Aunada a un nerviosismo, una incomodidad, es básica para el autor. Pero claro, las incomodidades son distintas porque tienes que escribir un reportaje que no puede pasar de 10,000 caracteres y lo tienes que entregar a las 6 de la tarde porque si no se le va a romper la úlcera gastrointestinal al jefe de redacción, que siempre tiene una úlcera gastrointestinal y un pésimo carácter, y lo tienes que entregar ya. Y entonces, bueno, la limitación del tiempo, el espacio, la claridad, eso tiene que tener sentido, se tiene que comprender hoy. No puedes decir, este reportaje se entenderá en el futuro cuando me interpreten en un congreso, ¿no? En España, los hispanistas, no se puede. Es un desafío, y en cambio la novela es una larga paciencia, ¿no? Estas 3 o 4 profesiones de las que hablaba Juan Gabriel, ¿no? Que se acumulan en el ejercicio de la novela a lo largo de años, ¿no? Y tener una retentiva para saber que lo que pasa en el capítulo 22 de algún modo conecta con el 12 y el 13 tiene una resonancia en el 28, y toda esta arquitectura yo creo que es otro tipo de desafío, pero yo creo que todo eso se funda en lo mismo, en el deseo de estar ante el escritorio, como decía yo, con la pasión y la condena de escribir y de no poder hacer otra cosa. Y luego concluyo con el tema de la ciudad, que es un tema inevitable para alguien que vive en la Ciudad de México, porque cuando yo nací la Ciudad de México tenía 4 millones de habitantes, ahora tiene una cantidad que ni siquiera sabemos cuántos son, probablemente 20 millones, pero cuando alguien le pregunta a un mexicano cuántos habitantes tiene la ciudad, dice, bueno, pues no sé, entre 18 y 21 millones, ¿no? Entonces el margen de error es como de 3 millones, que es del tamaño de una capital europea, ¿no? Y ese es nuestro margen de error, ¿no? Y entonces una ciudad que ha crecido de tal manera que desafía pues el entendimiento. En 1958 Carlos Fuentes escribió una novela que se llamó La región más transparente, en donde él trató de hacer un fresco de la ciudad entera. Hoy en día eso sería imposible porque se necesitaría una asamblea de novelistas para escribir de todas las ciudades que seguimos llamando México, pero que ya son muy diversas. Y yo escribí un libro de crónicas donde recojo muchas voces de muchas personas y personajes de la ciudad, itinerarios, etcétera, que se llama El Vértigo Horizontal, porque efectivamente la Ciudad de México es una ciudad
no muy alta, está cambiando, pero hasta ahora ha sido una ciudad más bien horizontal de casas bajas, pero hay cierto tipo de extensiones como la pampa, como los salares, como el océano, que pueden causar vértigo, así sea en una superficie horizontal. Y entonces el gran desafío de una ciudad como México es seguir pensando que es tu casa, seguir pensando que es un sitio propio, seguir pensando que no es algo que te deshumaniza, sino que puede seguir siendo un sitio de acogida incluso para ti mismo, ¿no? Hay un episodio ahí donde yo hablo de una experiencia. Yo estuve en un equipo ciudadano que hizo el borrador de la Constitución de la Ciudad de México. Y la primera y más importante definición de esa Constitución era quién califica como habitante de la ciudad, o a quién acoge esta Constitución, qué derechos resguarda. Y lo decisivo fue decir, cualquier persona que esté en la ciudad por el solo hecho de estar ahí es habitante de la ciudad. Puede haber llegado de inmediato, pero ya eso le garantiza una serie de derechos por estar ahí. O sea, la ciudad como espacio civilizatorio, ¿no? Hay un cuento muy hermoso de Borges, que ya citaba, inevitablemente acabamos siempre citando a Borges, citaba Juan Gabriel a este magnífico autor, que Historia del guerrero y la cautiva, ¿verdad?, que es la historia de un bárbaro que va a destruir la ciudad de Ravenna. Llega con las hordas de su ejército a acabar con esta ciudad, pero antes de la batalla decide recorrer la ciudad para conocer aquello que ha llegado él a destruir. Y entonces va por las calles y ve lo que nunca ha visto: plazas, balcones, balaustradas, terrazas, minaretes, campaniles, una cantidad de edificios que no sabe él a qué propósitos sirven, pero se siente inferior a ellos. Y esto es muy importante. Él dice, no sé qué gobierna este espacio, pero cualquiera que sea el designio de este espacio es superior a lo que yo soy, no puedo destruirlo. Y entonces cambia de bando y muere en defensa de la ciudad. Y dice Borges, no fue un traidor, fue un converso. La ciudad lo convirtió, ¿no? ¿Verdad? Preciosa. Y entonces yo creo que eso es en un sentido elevado lo que puede hacer una ciudad, incluso una ciudad como es la Ciudad de México, ¿no?, que es tan grande, pero que muchos de nosotros seguimos luchando porque sea una casa. Sí. Qué buena respuesta.